El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presentan. Bienvenidos a un nuevo podcast de Datos, Algoritmos y Sociedad. Mi nombre es Alejandro Muñoz. Gracias por acompañarnos una vez más. Si gustan, los que están en YouTube, denle like, suscríbanse, dejen nuestros comentarios. Ahí los estaremos leyendo con mucho gusto. Y el día de hoy tenemos aquí a Mónica Zamudio. Mónica Zamudio, quien es economista por parte del ITAM y gracias a la Escuela de la Vida y por varios factores ha aprendido mucho de programación y software y ha terminado en el área de ciencia de datos y más que nada en ingeniería de datos. Ella es líder de ingeniería de datos en OP Analytics. Y pues Mónica, muchas gracias por venir. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y pues Mónica es ingeniera de datos. ¿Y como qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué hace un ingeniero de datos? ¿Dónde los encuentro? Esa es una gran pregunta. Esa última es una excelente pregunta que la industria no necesariamente ha resuelto. Pues creo que podríamos empezar para contextualizar platicando un poco de cómo se ve un proyecto en forma de datos. Sí. Básicamente, un proyecto de datos o de ciencia de datos parte de resolver un problema, normalmente un problema que puede no necesariamente estar orientado al sector privado, pero en convención le llamamos problema de negocio. Y entonces, al final partimos de alguna necesidad de toma de decisión que queremos resolver con información, integrándola de alguna forma en la que un usuario final pueda ver información procesada, consistente, que haga sentido, ¿no? Y que no necesariamente... Normalmente existen ciertos criterios, ¿no? Que estamos tomando o supuestos que estamos tomando a la hora de integrar y consolidar esa información para mostrar, puede ser ya sea indicadores, puede ser algún análisis un poco más fino, ¿no? Pero al final lo que estamos haciendo es mostrándole algún tipo de procesamiento de la información a un usuario final de una forma que le sea entendible, amigable, para que esta persona pueda tomar decisiones, ¿no? Y esa toma de decisiones puede ser lo más trivial del mundo, ¿no? Spotify, por ejemplo, se la vive mostrándonos pequeños productitos de datos, describiéndonos un poco nuestro comportamiento y haciéndonos de repente pasar por momentos de gustos culposos y recordar cosas no tan divertidas, ¿no? Pero un poco esa es la idea de un producto de datos. O sea, un proyecto de datos, un producto de datos. Tenemos un problema y que queremos como ayudar a resolver, nosotros como científicos, ingenieros de datos. Exactamente. Y entonces lo que hacemos es tomar la información y porque bueno, los datos no son información, no son datos tan crudos y a partir de ahí tenemos que encontrar la información dentro de los datos y es todo un proceso. ¿No? Y al final de ese proceso hay un entregable para gente dentro del problema, del negocio, dentro de la empresa, dentro de donde sea, y para que se tomen decisiones después. O sea, eso es importante recalcar, ¿no? No solo lo hacemos por deporte o por amor al arte, sino que el trabajo que se hace tiene un impacto al final para una toma de decisiones. Idealmente sí, creo que justo con el ejemplo que di de Spotify, sí pueden existir ciertos productos de datos que no necesariamente están orientados a una toma puntual de una decisión, pero sí están pensando al final sí están partiendo del entendimiento de cómo piensa o de qué hace feliz a una persona, ¿no? Otro ejemplo puede ser condensar el historial de tu actividad en Google, ¿no? Eso es factible y puede volverse un producto de datos y al final eso se vuelve una radiografía, ¿no? de una persona y de su comportamiento, pues de sus gustos. Entonces, creo que sí, en muchos sectores, de hecho, si no estuvieran orientados a una toma de decisión informada, pues sería un problema, un gran problema, pero yo no lo acotaría. Sí, depende mucho de en qué sector estemos hablando, en qué industria estamos hablando y de qué tipo de usuario y qué nivel de interacción tiene con lo que le estamos dando, ¿no? Sí. Un poquito más complejo, pero sí, esencialmente sí. Ok, y ahora ¿quieres platicar un poco acerca de las etapas Claro. del proyecto? O sea, ¿en qué consiste? ¿No? Ya platicamos que al inicio tenemos datos y al final se entrega algo. Correcto. Y en el proceso, ¿qué pasa en medio? Magia negra. No es cierto. No debería ser magia negra. Debería ser algo auditable por mucha gente, etcétera. Ese es otro gran tema. Pero entonces, normalmente empezamos con alguna necesidad, como les decía, algún problema identificado de negocio.
a partir del cual queremos resolverlo o proveer algún tipo de herramienta, ¿no? a un usuario. Entonces, necesariamente esto parte del entendimiento de esta persona, ¿no? ¿Qué le mueve? ¿Cómo se comporta? Si yo ya tengo un producto funcionando, como del ejemplo de Spotify, por ejemplo, si yo ya tengo un producto funcionando, entonces, ¿cómo es ya la interacción actual de esa persona con mi producto y de qué forma podría yo mejorarla o hacerla más interactiva, más divertida, más placentera, lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, partimos siempre, idealmente, de un entendimiento de quién va a estar consumiendo esta información condensada que yo estoy generando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese entendimiento, a veces el problema puede ser más complejo cuando ya estamos hablando de ciencia de datos, de analítica. El problema puede ser bastante más complejo y puede implicar, sí, entender a profundidad qué proceso de la realidad está generando los datos que vemos para después, a partir de eso, tratar de generar un modelo mental, ¿no? de cómo se comporta esta realidad que estoy buscando describir y por ende tratar de ya sea describirla mejor o de predecirla incluso, ¿no? de organizarla de cierta forma, y ahí hablamos de problemas de clasificación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dependiendo un poco de la complejidad del problema, es también el nivel de entendimiento que necesitamos sobre el usuario y sobre ese problema. Creo que lo que nunca falta es sí, o debería nunca de faltar, es este entendimiento de quién consume la información, y por otro lado está este entendimiento de cómo se ve el problema, y no necesariamente la persona que quiere resolver el problema es la misma persona que consume la información. Okay, ¿no? Entonces, antes de siquiera aventarnos a los datos y demás, hay que primero entender qué queremos desde el inicio, ¿no? Correcto. Y en este entendimiento del usuario también entra un entendimiento, como les decía, de cómo interactúa el usuario con la solución que yo estoy proveyendo a su problema, ¿no? Y en ese entendimiento es donde entra también cierto, lo que ya luego en la industria, digamos, más tradicional se llama requerimientos, ¿no? O sea, cómo es que este usuario, qué tan seguido necesita que esta información esté actualizada, qué tan granular necesita poder consultar esta información, qué tan condensada, qué tan descriptivo queremos que sea lo que estamos presentando. Y eso normalmente ya tiene una intersección no nada más del lado de análisis, digamos, de que exactamente qué tipo de indicadores o qué tipo de modelo vamos a estar presentando, sino también del lado técnico, ya hablando un poco más de ingeniería, cuáles son los requerimientos de este producto, ¿no? O sea, qué tan rápido tengo que contestar, por ejemplo, una petición de mi usuario, etcétera, ¿no? Pero necesariamente necesito yo partir de ese entendimiento como para entender también cómo se ve la infraestructura, ¿no? Tecnológicamente hablando, cómo se ve la infraestructura y la arquitectura de lo que yo quiero utilizar para resolver, y eso depende mucho de qué tan seguido, qué tan rápido, cuánto volumen tengo que yo regresar a la hora de contestar esta pregunta, ¿no? O en general generar este output, pues, ¿no? Sí, creo que lo que planteas es muy importante, ¿no? Una muy buena entendimiento para una muy buena planeación, ¿no? Para que le des soporte a tus datos y que les puedas sacar jugo. Exactamente. ¿No? Porque si no, o sea, si lo piensas hasta que ya estás a la mera hora ahí, o sea, supongo que se vuelve un desastre. Me encantaría no tener ejemplos de la realidad donde eso sucede, pero sucede muy seguido en la medida en que no tenemos un buen entendimiento, por un lado, del negocio o del problema, ¿no? O sea, pensemos que el negocio no necesariamente implica sector privado, pero es una forma general de resumirlo, del dominio, digamos, y por otro lado, de la interacción que esperamos tener y por ende de varios temas tecnológicos, ¿no? De arquitectura que vamos a tener que resolver más adelante, y que si no planteamos desde un inicio, puede que la solución que estemos generando al final no vaya a servir para resolver la necesidad, ¿no? Imagínate que yo planteo un análisis increíble, pero que por los requerimientos y particulares y finura de ese análisis tarda 1 hora, y yo necesito contestar o generar un nuevo output cada media hora o cada 5 minutos, ¿no? Por poner un ejemplo muy bueno. Entonces, regresando un poco a esta idea del proyecto de datos o de un producto de datos, creo que la diferencia entre un proyecto y un producto es justo el tipo de interacción que esperamos que se tenga, ¿no? Y en general, qué tan a la medida esperamos que sea lo que estamos generando, ¿no? En general, cuando piensas en un producto, pues es algo que normalmente puedes distribuir de una forma muchísimo más generalizada y masiva, y etc. Pero entonces yo parto de este entendimiento para entonces plantear cómo se ve una solución, tanto en términos del análisis como en términos de la tecnología que voy a utilizar
para implementar ese análisis, ¿no? Sí. Y una vez que tengo ese entendimiento, entonces ahí entran como dos equipos, fuerzas, dominios, etc. Para que van a buscar, o sea, interactuando un poco entre ellos, van a buscar resolver el problema. Por un lado están las personas de ingeniería o más concentradas en tecnología, Ajá. que van a necesitar, que el equipo que va a hacer el análisis tenga insumos útiles, consistentes, válidos, a tiempo, ¿no? Con la granularidad que se requiere, etc. Hay muchos aspectos ahí que pueden ser relevantes a la hora de hacer como tu checklist, ¿no? De cómo se ven los datos que entran a cualquier tipo de análisis. Por otro lado, ese mismo equipo va a estar pensando justo en la tecnología que se utiliza para resolver el problema. Uh-huh. Aquí estoy haciendo un poco de simplificación porque la industria se empieza, ¿no?, a desdoblar un poco en roles un poquito más especializados. Sí. Pero pensemos que tenemos por un lado tecnología e insumos, ¿no? Y por otro lado análisis y en su caso modelado estadístico o ya soluciones más orientadas a ciencia de datos, ¿no? Y en esa interacción creo que yo a veces cuando trato de hacer el símil le digo a la gente, bueno, piensa que alguien de ciencia de datos es como un arquitecto y alguien de ingeniería es como un ingeniero civil, ¿no? Sí. Entonces, por un lado a ti te toca hacer un gran diseño bonito, precioso de cómo se ven las cosas y luego por otro lado a mí me toca asegurarme de que eso no se vaya a caer, ¿no? Y entonces puedes haber hecho un modelo súper bonito, pero si yo no me aseguro de que eso pueda correr cada 2 horas, como se requiere, no sé, entregar una recomendación o lo que fuera, pues entonces el modelo no está sirviendo el propósito, ¿no? Que viene a lo que decíamos hace rato de entender bien el usuario y el problema antes de empezar a diseñar la solución. Ok, entonces ahorita regresando a las etapas del proyecto, Uh-huh. tenemos primero una etapa de planeación, en la Entendimiento, que se le pide al cliente a ver qué quieres, ¿no? Y es como, ya vi qué quieres, ahora vamos a ver qué se puede hacer, porque no siempre se puede y no somos magos, Muy buen punto. y se espera Muy buen punto. a veces como que hagamos cosas que eso no se puede todavía. No, espérate 50 años para que tengamos poder computacional o conseguir fuentes de datos que no existen, ¿no? Sí, tal cual. ¿no? Y ya que llegamos como a ese entendimiento de qué quiere, qué se puede hacer, ahora sí viene una recolección de datos, ¿no? Uh-huh. Que es importante. Y también, bueno, aquí que ya se plantea cómo vamos a obtener datos Uh-huh. y cómo vamos a darle estructura y soporte a esos datos. Claro. Que es lo que estás mencionando, de que una buena infraestructura para que se haga un buen flujo y que depende de qué entregable queremos al final, de si lo queremos entregar rápido, cada no sé cuánto tiempo. Exactamente. Entonces todas las cosas se tienen que empezar a plantear desde el inicio. Exactamente. ¿No? Y ahí entra un poco también la naturaleza experimental de cuando estamos ya planteando un proyecto de análisis, ¿no? Como bien seguro sabes, a veces vamos a pensar que queremos predecir algo y pensamos que necesitamos ciertos insumos y resulta que hay algún insumo en términos de una fuente de datos que no necesariamente es tan útil porque no tiene la recurrencia, ¿no?, de actualización que esperamos o la granularidad que esperamos y entonces tenemos que usar proxies para los conceptos o variables que nos interesan, ¿no? Entonces, o sea, también ahí entra un poquito la naturaleza medio experimental de cuando realmente ya estamos planteando un tema de análisis, pero ese es igual, da para otro episodio por completo. Sí, y también quería recalcar el punto de que, ya planteamos cómo vamos a recopilar los datos, cómo la estructura que les vamos a dar, pero también es importante entender cómo se recopilan los datos, Uh-huh, ¿no? Porque uh-huh. también eso nos dice qué tanto análisis podemos hacer también después sobre esos datos. ¿Cierto? Pues hay que entender los sesgos que tiene nuestra propia recolección, Uh-huh. porque si no podríamos caer en malos modelos o en malos productos, ¿no? Correcto. Y una vez que ya tenemos esto, ya sabemos qué queremos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a jalar y ahí va, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta es la parte de ingeniería, ¿no? La parte que le da la estructura y el soporte. Y igual hay planeación ahí también, ¿no? Completamente. Y posteriormente, como yéndonos en las etapas, Uh-huh. ya que tenemos esta extracción de datos y soporte, ahora viene ya un poco la parte de análisis, ¿no? Que es una parte que se va más hacia ciencia de datos que ingeniería de datos. Uh-huh. Y esto es lo que ya más famoso, ¿no? Que aquí es donde le sacan, ya que tenemos buenas bases de datos, buena información, ya les podemos sacar información y análisis para finalmente hacer modelaje. Para si queremos predecir algo, puede ser el caso, que igual ya me comentabas que no forzosamente tiene que ser algo así, puede ser simplemente exploratorio. Pero hay problemas que se resuelven con un promedio, o sea, sí. hay preguntas que se resuelven con un promedio, es cierto. Y finalmente ya tenemos nuestro modelo o nuestro entregable,
Y al final, ahora sí ya entregamos algo a alguien, ¿no? Que es para que se tome una decisión o no se tome. Y este sería como a gran escala, como las etapas de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Sí, Pienso correcto. yo. Creo que ahí, dependiendo del problema, muy comúnmente podríamos pensar tal cual en una etapa como de productificación, ¿no? Ajá. O sea, creo que sí, sobre todo pensando como en esta naturaleza medio experimental que hay en la ciencia de datos, bueno, no medio, bastante. Sí, ¿en qué etapa precisamente está? Piensa que, por ejemplo, estoy empezando yo a tratar de responder un problema, ¿no? Y empiezo con ese planteamiento de la respuesta, empiezo a generar iteraciones de cómo puedo responder ese problema de forma cada vez más fina, ¿no? Sí, a menudo en ciencia de datos es como no es lineal, como tengo los datos, No es los analizo, hago mi modelo y se acabó, ¿no? O sea, como que es un proceso recurrente, como que dentro del modelo aprendes más sobre los mismos datos y entonces puedes regresar otra vez a la exploración y generar mejores modelos, y a menudo es un proceso iterativo y comunicativo, ¿no? Exactamente. Y conforme ese proceso iterativo se va nutriendo a sí mismo, digamos, el rol de una persona de ingeniería de datos es justo, una vez que hay ciertos insumos que se tienen identificados como valiosos para resolver este problema, entonces ahora sí, como hacemos la analogía del ingeniero civil, ¿no? O sea, perfecto, tengo un problema de pricing, ¿no? Y entonces necesito recomendar precios. Eventualmente caemos en la cuenta de que los precios de la competencia son relevantes. Perfecto, entonces a mí me toca que tú, científica de datos, recibas datos consistentes, ¿no? Con valores válidos, actualizados en el momento en el que se tienen que actualizar, con la recurrencia con la que se tienen que actualizar, como insumo para tu algoritmo o conjunto de algoritmos, ¿no? Entonces, como que dentro de esta naturaleza como experimental iterativa, conforme se van identificando elementos del producto que se van a quedar como fijos, ¿no? Entonces, la chamba de ingeniería de datos es proveer esos insumos y robustecer esa provisión de los insumos, ¿no? O sea, luego yo hago esa broma con amigos de ciencia de datos que dicen como, pues es que en mi compu sí corre, ¿no? Es como, sí, pero no le voy a dar tu compu al cliente. Entonces hay un momento en todo este proceso en donde necesitamos pues ponerle como pilotes a esta estructura sobre las partes que vamos a estar reutilizando y tal cual reproduciendo, ¿no? Para que sean robustas y para que puedan dar el servicio que se espera. Entonces, siento que lo podrías pensar un poco como el sándwich, ¿no? Por un lado, me toca que los insumos lleguen bien, lleguen a tiempo, lleguen con calidad y que tú sepas qué estás explorando, ¿no? Que las variables hablen de lo que tienen que hablar y hay todo un gran tema de calidad de datos y que ahora se habla mucho de algo llamado DataOps por lo mismo, ¿no? Que es un símil de DevOps, pero para datos, digamos. Por un lado me toca eso y por otro lado probablemente también me toque definir ciertos lineamientos para que tú desarrolles y tú luego me des insumos para generar el producto, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a servir este modelo en una API, ¿no? Porque necesitamos contestarle o darle insumos a otra plataforma. Perfecto, pues dado que vamos a servir en una API, va a haber ciertas tecnologías que no te voy a permitir usar porque dado el tiempo de respuesta que esperamos, pues solo no son eficientes, ¿no? Sí. O vamos a servir esto en un tablero, ¿no? En un dashboard. Entonces a mí me toca definir cómo se ve la estructura de los datos. Es chistoso porque en ingeniería también hablamos de modelos de datos y no tienen nada que ver con estadística. Tienen que ver con la estructura de las tablas que vamos a utilizar, ¿no? O la estructura en general, no necesariamente son tablas, ¿no? Pero la estructura de los datos de salida y de entrada que vamos a estar utilizando que nos permitan resolver el problema, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de un dashboard, igual y a mí me toca definir cómo se ven esas tablas finales o esos registros finales que sirvan un propósito de visualización, ¿no? Entonces, podríamos pensarlo un poquito como un sándwich, al inicio y al final, ¿no? Sí, o sea, el ingeniero de datos está metido en todas partes, ¿no? O sea, un poquito. Sí. O sea, en el inicio mucho, ¿no? Como en la infraestructura, que no se caiga el edificio. Exactamente. Pero una vez que el científico de datos ya hizo análisis y no sé qué más, hay un proceso iterativo que te regresa a ti información y tú tienes que saberla, volverla a incorporar a la base para que el sistema interactivo funcione bien de la base de datos con la que va a seguir metiendo la información. Y luego mencionabas que puede que encuentren nueva información que sea relevante para el problema.
Y entonces también es tu trabajo saber incorporar esa nueva información a la infraestructura para que se pueda hacer después el análisis. Y antes de que platiquemos un poquito más acerca de tu rol como ingeniería de datos, como ingeniera de datos, podemos platicar un poco acerca de los roles para que el público general entienda como en un proyecto de datos. Por lo general es un trabajo en equipo, ¿no? No es una persona. Casi siempre, sí. Ha sido un error enorme pensar que lo puede hacer una sola persona. Sí. ¿No? Y entonces existen roles dentro de los proyectos, dentro de los entregadores de productos de datos. Y entonces, no sé si coincidas conmigo, yo pienso que primero están como en esta primera etapa de infraestructura, están los ingenieros de datos. Una vez que ya se tiene bonito todas las bases, ahora sí viene un poco los analistas de datos, que empiezan a buscar patrones dentro de los datos y estadística, pero a un nivel no tan robusto. Y después ya ven un poquito y esto se junta un poquito igual con los data scientists, que igual pueden hacer ese trabajo. Y ellos igual ya empiezan a meterle como estadística más loca, bayesiana y no sé cuánta cosa les enseñan. ¿Quién sabe cuánto les enseñan? Sí. Y finalmente los data scientists sí hacen exploración de datos con estadística más locochona. Y luego también existe como este rol que se le llama como Machine Learning Engineer, que son los que ya hacen como entrenamiento de modelos con esos datos, con esa información que ya se extrajo, se limpió y se modeló y demás. Exactamente, y finalmente ya tenemos un modelo que funciona después de un proceso iterativo entre todo el trabajo trabajando junto. Y más o menos esos son los roles que yo identifico dentro de un... Sí, o sea, creo que ahí puntualizaría, primero que nada hay un rol súper importante y creo que sin ese rol solo el proyecto no sale, que es justo lo que llamamos negocio, que no siempre es 100% negocio, ¿no? Pero el dominio, o sea, la gente que entiende el problema, que nos va a guiar a las personas del equipo técnico para plantearlo, para resolverlo. Porque podemos tener un problema de Spotify o un problema de vender papayas o plátanos o un proyecto de entender la propagación de una enfermedad, o sea, como... Exactamente. Nosotros somos como de software y de modelitos y de estadística, pero no sabemos nada acerca... Bueno, no nada, pero sí hay gente que sabe mucho al respecto. Exacto, ¿no? O sea, no nos quita responsabilidad de resolver ciertos temas de lo que está en nuestra cancha. Por ejemplo, podemos hablar mucho de ética, ¿no? Y de transparencia algorítmica y de muchos otros temas del estilo. En el tema de ingeniería también hay muchos temas afines, ¿no? Pero justo sí tiene que haber alguien que entiende el problema y que le da como dirección a todos los insumos, ¿no? Que orquesta un poco los esfuerzos de todo el equipo. Si nos estamos desviando es como, oigan, no se vayan para acá porque no queríamos tanto esto o esto está mal. Esto no es ético, también, nuestro modelo está discriminando a cierta parte de la población o demás. O sea, creo que es una responsabilidad, el tema de ética en concreto sí es una responsabilidad compartida, pero en general, o sea, uno de los roles que no hemos mencionado, que para mí es vital, es justo esta persona que le da forma al esfuerzo que estamos haciendo y al planteamiento de la pregunta, que entiende bien al cliente, ¿no? O al usuario, quien fuera. Sí, como un manager de todo el proyecto, ¿no? Exacto, y gente en general de negocio, tú hiciste bien la distinción de que puede haber gente que es analista y está buscando patrones o entendiendo, generando métricas relevantes, ¿no? Y que no necesariamente necesitamos algún modelo estadístico detrás para generar eso. Y también están las personas de ciencia de datos y tienen roles relativamente distintos. En el caso de ingeniería también puntualizaría, hay un tema como de... o sea, una vez que te empiezas a especializar un poco, la gente que ve tecnología, infraestructura, etcétera, se separa un poquito de la gente que su especialidad es el procesamiento como tal de los datos, ¿no? O sea, una persona que es data engineer en una organización muy grande, normalmente su chamba de todos los días va a tener que ver con flujos o pipelines de datos, va a tener que ver con volumen, ¿no? Con consistencia, con consolidación, con estructuras, ¿no? Escoger en qué formato lo vamos... O sea, suena súper tonto cuando no te ha tocado como resolver varias veces ese problema, pero definir cómo va a ser la estructura de unas carpetas o el formato de entrada puede ser súper crucial para qué tan fácil o qué tan trazable va a ser. La eficiencia, ¿no? Etcétera. No, porque yo, o no sé, el público general, podemos pensar como en información, es como, lo que me cae en mi USB, ¿no? Unos 15 gigas, todo bien, pero sí, no. Supongo que hay empresas que manejan terabytes o petabytes de información. Exactamente, como gigas y gigas y gigas y gigas y gigas y gigas, como... Y tienes que tener cierta estrategia para definir cómo los vas a procesar, cada cuánto los vas a procesar. Si estás manejando un volumen grande, pues eventualmente tienes que definir
cómo estar consolidando esos pequeños cachitos de información que te van llegando, ¿no? Y a veces inclusive no se puede guardar todo, ¿no? O sea, tienen que decidir como qué se va a descartar, qué no. Y bueno, yo estudié ingeniería física y de hecho la ciencia de datos tiene esta conjunción como en proyectos como el CERN, no sé si han escuchado del colisionador de hadrones que está en Suiza y Francia, que colisionan partículas a casi la velocidad de la luz y tienen sensores que detectan como los bloques de Lego que salen después de las colisiones. Y entonces tienen muchos detectores, varios, se llaman como 4 detectores dentro del CERN, del anillo. Y se generan muchísimos datos, muchísimos datos. No lo habría pensado hace todo el sentido. Y entonces existe mucho este problema de que es tanta información que no saben qué se puede usar y qué no, y entonces tienen que decidir, esto se va a ir a la basura, porque no lo podemos guardar, se genera tanta información, y entonces creo que esa también es una cosa, ¿no? O sea, aparte de la estructura, qué se va a usar, qué no. Súper cierto. Y ahí también entra, ya pensando un poco, regresando a si tienes algún problema específico que quieres resolver, entra lo que llaman los requerimientos de frescura de la información, ¿no? ¿Qué tan seguido la tengo que actualizar? Y justo qué tan rápido mi información se vuelve obsoleta. Si estamos hablando del clima, probablemente mi información se vuelve obsoleta en cuestión de horas, ¿no? Y entonces necesito tener ahí, o si estamos hablando de redes sociales, ¿no? Pero si estamos hablando de un comportamiento un poquito más agregado, si estamos pensando en una toma de decisiones un poquito más estratégica o de largo plazo, igual y un histórico es súper valioso, ¿no? Sí. Y, o sea, por poner un ejemplo, porque seguro va a llegar alguien a decirme, no, pero es que en este otro problema, puedo agregar datos de esta forma, o sea, por poner ejemplos, pues. Pero sí, lo que dices también es súper cierto, o sea, necesitamos definir con qué sí nos vamos a quedar y cuánto tiempo nos lo vamos a quedar, que haga sentido, pues, con lo que estamos buscando resolver. Sí, ¿no? Porque mencionas, puede haber distintos problemas a distintas escalas de tiempo, ¿no? Si quiero hacer una predicción de cómo voy a vender árboles de Navidad este año. Exacto. O sea, sí me sirve el historial de los últimos 20 años, ¿no? Pero si quiero predecir si va a llover o no, o sea, necesito saber qué pasó las últimas 2 horas, ¿no? Exactamente. No qué pasó hace una semana, porque no, lo que pasó hace una semana es muy difícil predecir el clima, ¿no? Ajá, todo. Sí, eso es un problemón, ¿no? Y, ahora quería platicar un poquito contigo acerca de cómo terminaste tú siendo ingeniera de datos, ¿no? Porque eres economista. Y yo no sé qué hace un economista, ¿no? Si me quieres platicar un poco qué te enseñan y qué herramientas te sirvieron, o sea, un poquito de tu historia de cómo terminaste ahí. Yo estudié economía acá en el ITAM. Sí. Orgullosamente soy graduada de acá. Y creo que a mí la forma en la que me hace sentido pensarlo es como lo decía un profesor de acá, André Gomberg, brillante profesor, que decía, los economistas somos buenos para pensar en sesgos y en comportamiento. Entonces, en general, donde hay un problema de decisión, hay un economista, o puede haber, ¿no? Un economista, porque tenemos sí ciertos modelos mentales y herramientas como para tratar de entender cómo se da un intercambio, ¿no? O sea, como que el ecosistema por excelencia donde existimos y resolvemos preguntas, los economistas, es un mercado, ¿no? Sí. Pero un mercado puede tomar la definición tan amplia como tú quieras, porque en general donde hay un problema de decisión tenemos algo que aportar, ¿no? Okay. Entonces, en general las herramientas que te da la formación de la disciplina económica tienen mucho que ver con, uno, entender un poco o tratar de plantear cómo es el proceso de toma de decisión de los agentes que están involucrados en cualquier ecosistema, y por otro lado, cómo es esa interacción entre esos agentes, ¿no? Y ese tipo de herramientas pueden volver muy complejas, dependiendo de exactamente qué estés estudiando. Un ejemplo, la solución más simple de los modelos como más conocidos de subastas es una ecuación diferencial, la más simple, ¿no? O sea, de repente se pueden poner muy complejos, pero en general la economía es una disciplina que te da una serie de herramientas como para entender cómo es ese proceso y la interacción entre la toma de decisiones de un conjunto de distintos agentes, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante. Una vez leí un libro de Daniel Kahneman, de Pensando rápido, pensando lento, ¿no? Think fast and slow. Y me pareció muy chistoso, ¿no? Porque él es psicólogo, pero le dieron un premio Nobel de Economía, ¿no? Justo porque se investigó como los sesgos cognitivos que la gente tiene a la hora de tomar decisiones y cómo intercambian valor. Exactamente. Y entonces como me parece muy interesante, algún día estudiaré un poquito más de economía,
Es fascinante, la verdad, si me preguntas. Estudia cómo intercambiamos valor, ¿no? Y cómo tomamos decisiones, y justo donde hay una toma de decisiones, hay un economista. Exacto. Entonces, esto me parece... Pero ahí creo que donde entra un poco lo que sí, digamos, sigo utilizando todos los días es... Somos buenos pensando en el comportamiento de las personas, pero también somos buenos pensando en los sesgos, ¿no? Algo que tiene economía en específico en comparación a otro tipo de disciplinas que también buscan entender el entorno, ¿no? Y definir una teoría de cómo está funcionando ese entorno, es que tenemos ahí metodologías que nos ayudan a tener cierto cuidado con inferir lo que llamamos causalidad, ¿no? Inferir una relación de, esto sucede porque esto otro sucede, ¿no? Entonces ahí creo que de repente eso puede ser muy útil como para tratar de entender los sesgos implícitos que vienen en datos que utilizamos, ¿no? Y cómo esos datos pueden no necesariamente estar reflejando correctamente un fenómeno que queremos estudiar. Ok, y entonces, bueno, supongo que esto es de mucha utilidad a la hora de meterse con ciencia de datos. Y entonces yo quería preguntarte, en tu perfil como economista, ¿qué fortalezas ves, ¿no? Dentro del ámbito de la ciencia de datos? Porque a mí me parece, bueno, está bien, no te juzgo que seas economista y que estés haciendo ciencia o ingeniería de datos, pero sí es extraño, ¿no? Un poco de cómo terminaste ahí, y entonces como qué fortalezas ves que tu perfil... Ok. Ajá. Pues mira, primero yo estudié economía acá pensando en hacer un doctorado. La especialización del ITAM, no sé si todavía le llamamos así, en el plan de estudios actual, pero la especialización que yo escogí era la más técnica, en su momento se llama, me parece, Fundamentos de Economía, siempre le llamamos Fundamentos. Entonces, pues sí, primero que nada me dio una serie de herramientas tal cual técnicas que sigo utilizando hoy en día. Ejemplo, mi primera clase, o sea, mi primer lenguaje de programación fue justo en una clase acá del ITAM de algoritmos que llevé por mi especialización. Y fue Java, ¿no? Sí. Java es súper útil para pensar en programación orientada a objetos que luego puedes utilizar incluso si estás usando Python, ¿no? Y bueno, obviamente Java. Es un lenguaje de uso múltiple, ¿no? Como hay otros lenguajes que son muy específicos. Exacto. Como esto solo sirve para bases de datos, esto solo sirve para análisis de datos, esto solo sirve para computacional, ¿no? De multiplicación numérica. Y existen lenguajes como de uso general como Python, Java. Y me contabas, Java te ayudó mucho en este aspecto. Sí, entonces ese fue un tema, tal cual creo que economía, dependiendo un poco en qué te especialices, pero mi área de especialización sí me dio tal cual herramientas técnicas de programación, de matemáticas muy sólidas. Estuve acá también trabajando 3 años como asistente de investigación en el equipo de la doctora Joy Satka, que sigue siendo investigadora acá en el ITAM. Y ella justo hace cosas muy interesantes que da también para todo un podcast, la combinación entre economía y derecho. O sea, hace muchos temas de análisis económico del derecho. Y dado lo que hace, a mí me tocó ponerme a aprender o adoptar ciertas metodologías de analíticas o de estadística que no son tan comunes en la disciplina económica. Entonces, un poco ese puente entre, a veces había que resolver ciertos problemas que no necesariamente eran problemas de econometría, ¿no? que es como algo muy común que se usa en economía. Entonces empecé un poco a diversificar el tipo de herramientas que usaba, los lenguajes que usaba, aprendí R primero, etcétera, y empecé a interactuar ahí con ciertas cosas de la maestría en ciencia de datos de acá también. Entonces, eso me dio un poquito más de panorama de cómo se ven tecnologías, ¿no? Métodos, problemas, cómo se ven las etapas de un producto de datos, etcétera, etcétera, como platicamos. Y entonces, luego me fui al laboratorio de datos de CDSOL durante un año, cuando era todavía CDSOL. Ahí estuvimos planteando muchos problemas, ya no tanto acotados en economía, sino más bien resolviendo problemas un poquito más relacionados a estadística, pero también mucho a visualización de datos, ¿no? O sea, teníamos un buen de flujos de datos de pipelines que teníamos que estar actualizando y orquestando en conjunto para alimentar una plataforma que teníamos. Y entonces eso me dio como muchas nociones, no nada más de cosas de análisis, pero de ingeniería como tal, ¿no? De arquitectura, o sea, de qué tecnología estábamos usando, de cómo estábamos organizando esos flujos de datos. Aquí ya te empezaste a meter un poquito en ingeniería. Exactamente. Exactamente. Y luego, un poco por azares del destino, empecé a aprender Spark, que es una herramienta muy utilizada en flujos de procesamiento de volúmenes grandes de datos, porque es distribuida, ¿no? Sí. Entonces, aprendí Spark, y en ese inter... cambiamos de administración, claramente hubo un poco un giro de estrategia en términos técnicos de CDSOL,
Y entonces apliqué a OP Analytics, ya van a ser 3 años. Entonces, pues ya lo demás fue justo ir creciendo en estos temas de ingeniería, muchísimo más técnicos y muchísimo más agnósticos al análisis, no al problema, porque como decíamos bien, hay muchos temas del problema que tienen que ver con cómo se va a usar, qué tan recurrente va a ser la actualización de lo que vamos a hacer, etcétera, pero sí agnósticos al análisis, y entonces ya más orientados a la orquestación de los datos, a cómo los extraemos, de dónde los sacamos, cómo los validamos para que la gente de análisis los use, ¿no? Y luego cómo los servimos ya donde sea que se vayan a consumir. Sí, ok, entonces, en resumen, o sea, tu formación de economista afortunadamente fue un poco teórica o orientada hacia los fundamentos, ¿no? Como mencionabas, y tuviste muchas herramientas computacionales y también como la carrera en general está orientada hacia la toma de decisiones y los sesgos de las personas, entonces sí es un perfil, ahora que lo pienso, ¿no? Porque cuando piensas en economistas piensas en dinero, ¿no? O sea, en economía, o no sé, el público general como se tiene esa perspectiva, pero ahora que lo ves como si encajas ahí perfectamente y finalmente cuando llegaste a CDSOL te empezaste a meter con la estructura de los datos. Tal cual, ¿no? tal cual. Y de ahí, 3 años después, estás sentada aquí, ¿no? Exacto. Pero creo que sí, lo que diría es que, o sea, por un lado sí hubo herramientas técnicas tal cual base que me sirvieron de lo que aprendí desde la carrera acá en el TAM y en mi chamba de asistente de investigación. Pero, o sea, porque en particular la doctora Joy Satka como que le ha tocado abordar problemas un poco por coyuntura, problemas un poquito más diversos y un poquito más, pues sí, como que no necesariamente con las metodologías más tradicionales, que pueden ser útiles para resolver alguna pregunta, ¿no? O sea, no es nada contra las metodologías que se usan muy seguido. Pero entonces, un poco fue gracias a eso. Pero también creo que la formación más general de economía sí te permite tener un lenguaje común, tanto con las personas de análisis, ¿no? Como con las personas de negocio. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, que me toca entender un poquito de qué quiere hacer mi cliente, qué estrategia tiene, qué estrategia deberíamos de adoptar nosotros como integración, como una especie de socio, ¿no? Con este cliente grande, etcétera. Creo que se vuelve súper importante, o bueno, es súper útil, pues este lenguaje común que puedes tener con negocio y con la gente más del dominio, ¿no? Sí, entiendes un poco más el dominio empresarial, ¿no? de los negocios. Y es súper útil. Sí, porque cuando explican qué es ciencia de datos, es como, pues quién sabe, ¿no? Es como una mezcla y siempre lo explican con un famoso diagrama de Venn, como de 3 círculos, como existe una parte muy matemática y estadística, otra parte como de hacker, como de mucha de programación, y como otra área de expertise, ¿no? Que es aquí donde sea, ¿no? Y es donde entran de todos, como en ciencia de datos entran de chile y de dulce, hay economistas, actuarios, matemáticos, físicos, hasta gente de derecho, de lo que sea, ¿no? Como esta área de expertise como aporta, y es un área multidisciplinaria, ¿no? La ciencia de datos. Exactamente. Y entonces aquí también quería preguntarte, ahora que ya estás metida mucho en ingeniería de datos, como con tus compañeros o tus colegas, como qué background tiene y qué sientes cómo te comparas con ellos, qué habilidades que sientes que ellos tenían más, o bueno, primero coméntame como de dónde vienen tus Pues igual, de hecho justo puedo contestar un poco las dos. La mayoría de mis compañeros sí son ingenieros en computación. Creo que sí hay un punto donde para seguir creciendo del lado técnico necesitas entender muy bien a profundidad cómo funcionan las tecnologías que estás utilizando, y eso implica entender de algoritmos de computación. Sí, casi está el circuito, de cómo el GPU procesa esta información. Sí, a veces sí necesitas entender bien físicamente qué está sucediendo, tal cual. Sí. Entonces hay un tema ahí o sea, sí, yo soy de las pocas que viene de un área tan no técnica, entre comillas, ¿no? Pero creo que definitivamente así, si yo veo hoy a dónde debería de seguir trabajando y creciendo, sí tiene mucho que ver con todos estos elementos de computación que ellos tienen mucho por formación y que les da, por ejemplo, muy buenas herramientas para adoptar un lenguaje nuevo, ¿no? Como, este lenguaje que no conocía lo adopté en 3 semanas, ¿no? Porque ya para mí los lenguajes son algo que puedo ver de forma más general, ¿no? Sí. Porque, etcétera. O sea, creo que eso sí, definitivamente ahí ellos tienen una súper fortaleza. Por otro lado, creo que a mí lo que me ha dado mi formación de economista es entender un poco cómo está planteando el problema y tener este lenguaje común con las otras 2 áreas que me permite, pues, tender puentes, ¿no? Y tomar decisiones en conjunto, porque nunca vamos a poder decidir todo con un solo lente, ¿no? Sí. Entonces eso ayuda muchísimo y creo que justo, pues sí, como que si piensas en involucrarte en ingeniería de cualquiera de las dos
dos vertientes, ¿no? Como viniendo de un dominio no tan técnico o viniendo de un dominio muy técnico, justo es el complemento que deberías de estar trabajando para pues, tener más herramientas para trabajar con un equipo y resolver problemas en conjunto. Sí, nadie lo puede saber todo, ¿no? Entonces No. siempre es muy enriquecedor tener un equipo multidisciplinario con backgrounds distintos y se complementan, ¿no? Más que archienemigos de... Sí, no, tal cual. ¿Tú qué haces aquí? No, sí. Sí, no, tal cual. Sí. No, muy bien. Felicidades. Y Gracias. ahora quiero irme un poco hacia la centralización de datos, que es otro tema. Dentro de la ingeniería de datos, pues, bueno, primero platícame un poco tú que eres experta. Mejor tú introdúceme el tema de ¿qué es la centralización de datos? Pues mira, o sea, creo que conforme empiezas a pensar... O sea, habíamos hablado de los proyectos de datos en donde tengo una necesidad y parto de esa necesidad para resolver el problema, ¿no? Y eso es algo pues muy común, muy valioso, muy útil y ya platicamos de muchas cosas importantes de tomar en cuenta al plantear ese tipo de problemas, o ya sea de un proyecto o de un producto como tal, ¿no? Ahora, conforme crece una organización en términos de su madurez del uso de los datos, hace sentido empezar a pensar no tanto en quiero resolver este problema y este problema, sino quiero tener activos, ¿no? Los datos usándolos como activos que puedan ayudarme a resolver un montón de problemas, ¿no? Y entonces descentralizar los esfuerzos puede hacer que repliques muchísimo el mismo análisis, ¿no? La misma extracción de datos, infraestructura, ¿no? Etcétera. O sea, que un mal gasto de recursos y de tiempo y una mala alineación, ¿no? Sí. Que al final, si pudieras darle una dirección estratégica a qué tipo de problemas vamos a resolver y por qué esos problemas son los más importantes y cómo van a interactuar las distintas áreas de mi organización, que de nuevo, no necesariamente es una industria privada, pero ahí como que la industria privada y el gobierno tienen sus distintos usos y retos a la hora de pensar en usar la información como un activo y disponibilizarla. Pero en general, o sea, conforme una organización grande empieza a madurar en el uso de sus datos, hace sentido decir, ok, no quiero seguir manteniendo esta bola de esfuerzos poco coordinados y descentralizados, quiero más bien generar activos a donde en algún lugar repositorio, digamos, le llamamos muy seguido repositorio central, en donde las personas, distintos tipos de usuarios, ya sea de usuarios muy técnicos como alguien de Data Science, como gente de negocio, como analistas, ¿no? Tengan distintas formas de interactuar con la información, unos con información no tan procesada y otros con información muy procesada, para tomar decisiones, resolver problemas o resolver preguntas, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta idea de centralizar la información. Uno de los paradigmas de arquitectura, digamos ya pensando en tecnología, más comunes para centralizar esta información justo es lo que llaman los data lakes. Entonces, un data lake, como la imagen mental lo dice, es un repositorio central, un lago, ¿no? Donde vamos a tener un montón de activos de información, idealmente buscables, ¿no? Que hablen, que sepamos siempre de qué están hablando y ordenados, ¿no? De acuerdo a qué tan seguido los vamos a usar, quién los va a estar usando y cómo los va a encontrar, ¿no? Etcétera. Y la noción del lago normalmente tiene que ver con esta idea de que no necesariamente esperamos que lleguen, o bueno, de hecho no esperamos que llegue información súper estructurada, sino justo vamos a ir refinándola y dándole madurez en las distintas capas de nuestra arquitectura para que eventualmente sea algo útil, ¿no? Y estructurado, pero no necesariamente sea eso lo que nos llega. Y ese es todo, pues, todo el paradigma. O sea, primero que esté todo junto y después ya vemos cómo lo organizamos para que sea útil, o un poquito. O... Más o menos, más bien juntarlo todo, pero sí desde que o sea, y eso es un tema estratégico que donde yo chambeo es súper relevante y creo que nos ha ayudado a mantenernos como buenos socios de los distintos clientes que tenemos, es cuando vayas a ingresar algo, una fuente de datos a tu repositorio, ¿no? A tu repositorio central de activos, tienes que saber para qué la vas a usar. O sea, esos datos no se trata justo de decir, bueno, a ver, ingestemos todo lo que se nos ocurra y luego vemos para qué lo vamos a usar, sino ingestemos cosas que sabemos que nos van a dar valor y sabemos cómo las vamos a usar. Claramente en el minuto cero no está todo definido y se vale, son ejercicios iterativos y etcétera, ¿no? Pero un poco al final el espíritu de esto es que sí estamos generando activos que sirven a distintas necesidades presentes y las que puedan surgir, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la idea de centralizar. Sí. Esta idea de Data Lake es yo creo de las más comunes y justo mi trabajo actual
como líder de uno de los equipos acá donde trabajo, es darle cabida o cauce a los esfuerzos del equipo técnico para, en su momento, generar y ahora mantener y crecer y robustecer el Data Lake regional de una empresa muy grande. Entonces, pues lo que comemos y masticamos todos los días justo tiene que ver con consistencia, calidad de la información, eficiencia en el procesamiento, ¿no? Trazabilidad, porque necesito entender el resultado que yo te estoy mostrando, de dónde viene, ¿no? Sí, con qué que no datos haya y con pérdida qué de código información, lo ¿no? procesé. Ajá, ¿no? Entonces hay como todo un tema ahí de generar activos de forma centralizada que después puedan volverse insumos para distintos productos de datos, ¿no? O herramientas para que las personas puedan explorar esos datos, hacer sus propios análisis, etc. Ok, entonces recapitulando en por qué es importante la centralización. Entonces, si yo pienso, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una aseguradora y doy distintos seguros, ¿no? Como de coche, de casa, de perro, de no sé qué cosas den seguros, ¿no? Y ya tengo varios seguros y supongo que una persona tiene varios seguros y entonces puede que tenga el caso de que tenga su base de datos de su seguro médico, tenga la base de datos aparte de su coche, tenga la de su seguro dental, tenga la de no sé qué de su hijo. Y entonces toda esta información está regada en lugares distintos y se puede hacer un análisis del cliente desde todos esos lados, pero sería muy útil como juntar toda esa información y tener un perfil general del mismo cliente y sería un mejor entendimiento del negocio, de la persona, de muchas cosas, ¿no? Y entonces podríamos, y lo que mencionabas, podríamos hacer un análisis de esta persona aquí, va a hacer un análisis de esta persona acá, y entonces estamos malgastando recursos porque hicimos el mismo análisis 2 veces y no se dijeron. Y esto también es algo que pasa mucho o sea, eso en el sector privado, ¿no? Pero el sector gubernamental es un gran tema de que ya mencionaban como, o sea, ¿por qué el gobierno me pide mi acta de nacimiento si él me la dio? ¿No? O sea, ¿sabes por qué? ¿Por qué no sabes quién soy? O sea, porque tú deberías saber eso, ¿no? Y cada trámite que quieres hacer con el gobierno tienes que ir a llevar tus documentos, pero ellos deberían de tener. Sí, ¿no? Es un gran punto, es un gran punto. O sea, creo que en general hay varios temas que entran en esto de la centralización. Por un lado es como esta idea estratégica de, oye, podríamos conjuntar estos esfuerzos y generar algo más valioso para todo mundo. Por otro lado hay un tema de criterios, ¿no? O sea, oye, si tú estás procesando la información utilizando tal criterio para imputar, para agregar, para homologar, ¿no? Etcétera, y otra persona u otra área de esta organización está haciendo algo análogo, pero con otros criterios, de repente podemos llegar a resultados distintos que nos hacen debatir sobre, no, pero yo tengo el indicador de que crecimos tanto, pero yo pienso más bien que crecimos de esta otra forma, sí, ¿no? Yo tengo otros datos. Tal cual, empiezas con el yo tengo otros datos, y entonces estás quitando el foco de una conversación valiosa de negocio o de dominio, ¿no? De qué deberíamos de hacer, hacia dónde deberíamos de apuntarle, cómo estamos, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas bien, mal, regular, y tomar decisiones a partir de eso, y entonces empieza a volverse una conversación sobre los datos, ¿no? Sí. Que justo mi chamba, como ingeniera de datos y más manteniendo algo como centralizado, como un data lake, mi chamba es justo asegurarnos de que esos criterios estén estandarizados, estén bien documentados, estén disponibles, ¿no? Y entonces habilitar a las personas de negocio para que hagan la chamba que tienen que hacer, que es tomar decisiones y no preocuparse de cómo obtener por enésima vez tal conjunto de datos para volver a hacer un análisis, ¿no? Entonces ahí creo que hay muchas ventajas. Claramente tiene su trade-off, ¿no? Por ejemplo, igual y alguien que está haciendo algo, un área que está haciendo algo de forma muy descentralizada, pues lo puede hacer más rápido, pero no necesariamente en consonancia con la estrategia conjunta de toda una organización. Entonces empieza la gente a trabajar en silos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que haya ciertos retos a la hora de implementar realmente una estrategia de generar datos como activos y volver una organización lo que llaman luego data driven, ¿no? Que realmente esa organización pueda en conjunto en sus distintas áreas y vertientes tomar decisiones basadas en evidencia. Sí, justo quería mencionarte como que cuáles consideras que son los retos o dificultades de hacer una centralización dentro de, bueno, tú que tienes experiencia en el sector privado, ¿no? Porque el gobierno pues es un desastre, ¿no? Y hay muchos retos de que hay muchas dependencias y que no sé qué, y como si saco los datos van a ver toda la corrupción que hice, o es como, ay no, es que no tengo los datos, es una porquería, y entonces dentro del sector público tenemos como esos retos, ¿no? Que los platicamos en otro episodio del primer podcast, si gustan verlo también, pero aquí tú en el sector privado, ¿qué retos ves dentro de...? Creo que hay algunos de los retos que mencionas que se ven un poco distintos.
pero también suceden en el sector privado, ¿no? O sea, este tema de un área diciendo, no, yo tengo mi conjunto de datos, o sea, al final la información es poder, ¿no? Y la gente lo sabe, y entonces no necesariamente quieren habilitar a que otras personas les quiten su chamba, la hagan mejor, ¿no? O lo que fuera. Van a automatizar mi trabajo y me van a correr. También, sí, y eso es todo un tema, ¿no? Sí. Pero entonces creo que tienes, sí, un tema cultural importante de cómo vas a estar, o sea, que digamos, las personas vean el valor de estar compartiendo información y habilitando a otras personas para que usen esa información, etcétera. Creo que hay un tema en la centralización, pues sí, hay todo un tema de manejo de recursos, hay todo un área, digamos, todo un dominio de conocimiento que se llama gobierno de datos, que justo tiene que ver, en inglés le llaman data governance, ¿no? Sí. Y entonces es este gobierno de cómo vamos a organizar la información, dónde va a estar, cómo se va a estar actualizando, quién tiene acceso, cómo la vamos a buscar, ¿no? Cómo la vamos a describir, que ahí entra todo el tema de metadata. O sea, hay muchos elementos de esta idea de gobierno de datos que se vuelven importantes y son retadores a la hora de centralizar, porque al final implican cierta toma de decisión de cómo vas a organizar y qué vas a estar privilegiando, ¿no? Sí, entonces, sí, hay muchos frentes. El frente técnico, obviamente, ¿no? De tal cual, pues estás empezando a ingestar volumen, variedad, recurrencia, o sea, como todos estos aspectos de lo que llaman Big Data. Al final te estás peleando ya con algo a nivel organización, que pues ahí lo que es relevante es el alcance, ¿no? O sea, estás hablando ya justo de un volumen grande, de diversidad grande de datos, etcétera. Y por otro lado, está el tema, o sea, eso nos da pues ciertos retos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Tenemos que tener una buena arquitectura tecnológica que soporte ese esfuerzo y que soporte esfuerzos futuros, ¿no? Ajá. O sea, si ya de por sí tenerlo separado era difícil, ahora sí. No me imagino la chamba que ha de ser como juntar todo. Justo, y definir algo que le funcione a distintos perfiles, ¿no? Y distintas áreas. Ahora, el tema cultural también entra pues justo... que la gente entienda el valor de eso, que la gente entienda el valor de automatizar y de quitar procesos manuales, a pesar de que sea... O sea, hay todo un tema, incluso en el sector privado, de manejo de cambio, ¿no? Que hace que eventualmente los datos sean... Pues los criterios con los que se está conjuntando la información sean más auditables, y eso no necesariamente le gusta a todo el mundo. Uh-huh. Y creo que ese reto se comparte con el sector público de forma un poco distinta, ¿no? Pero sí se comparte... El que no necesariamente querramos que sea visible con qué criterios estamos disponibilizando información para la toma de decisiones y más para los ciudadanos, ¿no? Que eventualmente van a auditar un gobierno y en que en su justo derecho pues le estoy dando herramientas. Para mí es un tema de mandato un poco, ¿no? O sea, un gobierno tiene que darle herramientas a los ciudadanos para poder auditarlo y para poder exigirle y apuntarle dónde le está haciendo falta, ¿no? Tomar incluso decisiones de preferencias electorales, etcétera, y eso no necesariamente es lo más conveniente para todo el mundo. Entonces ahí creo que los incentivos son muy distintos, pero igual hay un tema cultural fuerte de cómo, de por qué centralizar y evangelizar un poco en distintos lugares, de por qué eso hace sentido. Sí, en conclusión nos conviene a todos, ¿no? Nos conviene, pero hay que invertirle, esa es la conclusión. Sí, hay gente a la que no le conviene y están como ahí moviendo la mano en las sombras. Uh-huh. Y un poco yéndonos ya hacia la conclusión, uh-huh. que ya estamos llegando al final del podcast. Uh-huh. Tenemos aquí a Mónica Zamudio, es ingeniera de datos. Ya nos platicó un poco acerca de qué es un ingeniero de datos, qué es un proyecto de datos, qué es un producto de datos, las etapas de un producto de datos, uh-huh. cómo se ve involucrada ella en el diseño de la infraestructura y el entendimiento del negocio, siquiera antes de pensar en hacer todo lo demás, y el proceso y los retos que lleva esto, ¿no? De que la primera infraestructura de datos y después que no se acaba ahí, sino que tú tienes que seguirle metiendo datos nuevos y haciéndolos como que sea una buena infraestructura para que la demás gente pueda hacer trabajo con ello. Exactamente. Y luego hablamos un poco de tu formación como economista uh-huh, uh-huh. y de cómo eso te dio herramientas, uh-huh, un poco para irnos para allá. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque yo no sé qué hace un economista, yo ya aprendí mucho al respecto. Bien, qué gusto, me da mucho gusto. ¿No? Y está muy interesante tu historia, como felicidades de nuevo por... no, o sea, me parece gracioso, bueno, no gracioso, o sea, interesante, diría yo. Muchas gracias. Pues sí, la vida da vueltas, ¿qué les puedo decir? O sea, que eso pasa cuando te topas gente en tu camino que te habilita para aprender cosas nuevas y para crecer. No, o sea, tú empezaste diciendo, voy a hacer un doctorado en economía y ahora eres líder de una ingeniería de datos. Sí, ¿qué te digo? La vida da un poco de vueltas, pero la verdad es que creo que si volteo para atrás, cada uno de esos puntos en el camino me ha dado alguna herramienta que hoy me permite hacer mejor mi trabajo. Entonces,
Cero Sí, claro. quejas, lo volvería a hacer. Y lo seguiría haciendo, pues. No, sí, hacemos planes, pero luego la vida pues se ríe, ¿no? Exactamente, exactamente. No, sí, como, porque creo que la prueba más grande es como la pandemia, todos teníamos planes, como China tenía planes, Putin tenía planes, Trump tenía planes, yo tenía planes, Todos teníamos planes, es Ajá. correcto. Sí. pero no, pero qué bueno, me da mucho gusto. Y finalmente hablamos un poquito de la centralización de datos, Ujú. porque es importante, cómo es un desastre, cómo hay muchos retos, Muchos retos, es correcto. y algo que quieras agregar como conclusión de un poco cerrando el podcast del... Claro, todo lo que hemos pues hecho. creo que me encantaría que el público que nos escucha se lleve un poco esta perspectiva también de, no nada más de esta idea de que los datos pueden volverse un activo, sino que en el proceso para que se vuelvan un activo hay un equipo de distintos perfiles y personas que está involucrado en habilitar esto, ¿no? Entonces, creo que hay un tema así... creo que poco a poco ya esto está mejorando, pero en su momento hubo mucho esta noción de que había una persona de más científico de datos que podía hacer todo, ¿no? Y era este unicornio que podía resolver cualquier problema. Comodín acá. Exacto, y creo que poco a poco estamos madurando en la industria diciendo, oye, no, hay toda esta serie de roles distintos, igualmente importantes, que están involucrados en que estos datos se usen, ¿no? Y luego cuando empiezas a pensar a nivel organización, ya entonces entras en este otro tema de centralización, pero también ahí entran tanto quién los va a analizar, ¿no? O sea, analistas científicos de datos, como qué rumbo le vamos a dar estratégico a esta generación de activos, ¿no? Entonces, creo que la única otra conclusión que puntualizaría, más allá de la centralización que tiene que ver con una organización grande, haciendo un esfuerzo pues en conjunto, etcétera, es esta diversidad de perfiles que al final enriquecen muchísimo y son necesarios para el trabajo, para una buena resolución de un problema, ¿no? Puede ser un problema acotado de un proyecto de datos o ya como lo que platicábamos ahorita. Sí, eso es algo que también me gusta mucho de esta área de ciencia de datos, que es multidisciplinaria y que conoces a gente de distintos perfiles y que ellos saben muchas cosas que tú no, y es muy enriquecedor todo el tiempo, ¿no? De acuerdo. Para estos proyectos y supongo que así debería ser en más lados. Estoy de acuerdo contigo. Y muy bien, Mónica, ahora para despedirnos te vamos a hacer unas preguntas random que tienes que responder de manera veloz, sin pensar mucho al respecto. Así como psicólogo te voy a mostrar imágenes. Y chilaquiles, ¿rojos o verdes? Rojos siempre. ¿Rojos? ¿Con crema o sin crema? Siempre, con crema, sí. ¿Película de superhéroes, Marvel o DC? Marvel. Ok. ¿Star Wars o Star Trek? Ay, perdón, no he visto. O sea, se supone que vi una vez Star Wars, pero no es cierto. Ajá. Y ya, entonces no puedo contestar esa pregunta. Okay, Fallé como geek, disculpen. ¿Señor de los Anillos o Game of Thrones? Señor de los Anillos. Híjole. ¿Game of Thrones, libro o series? No he visto Game of Thrones, lo siento muchísimo. Híjole. ¿Dulce o salado? Híjole, qué difícil. Ay, no puedo contestar esa pregunta. No me hagan contestar esa pregunta. Qué horrible. Me rehúso a contestar esa pregunta. Supongo que dulce. Sí, como una combinación, ¿no? Como exacto. Un chamoy. Así. La comida es increíble siempre, entonces no. ¿Un superpoder que escogerías? Volar. Volar siempre, sí. ¿Volar? Sí, es como un águila, imagínate planear. Uf, sí. ¿Prefieres recibir llamadas o mensajes? Llamadas. Soy pésima con los mensajes. Soy de esa gente que te puede tardar 3 semanas en contestarte. Y en serio no es porque no me importe, solo olvidé tu mensaje. Es horrible. Sí, llamadas, siempre. Sí, ya perdiste 10 amigos. Sí. Soy pésima. Sí. O sea, no sé cómo mis amigos me siguen queriendo, pero sí. Viaja en el tiempo. ¿A dónde irías? ¿Pasado o futuro? Pasado. ¿A dónde? No sé. Lo primero que pensé fue Grecia antigua. Puede ser... no sé, hay muchas civilizaciones antiguas que visitaría, muchas. O sea, te irías como al pasado. Súper ¿no? pasado. No te irías a los 80 o algo así, ¿no? No. Sí. No, muy bien. ¿Desayuno o cena? Desayuno. Me encantan las mañanas. O sea, yo soy una persona muy mañanera. Ajá. Me baño con agua fría en la mañana, todo. Muy bien. 10 de 10, báñense con agua fría. Mejora la circulación, te despierta. El planeta lo agradece. Piel, sí, te ahorras el gas. ¿Playa o nieve? Uy, nieve. ¿Perritos o gatitos? Gatitos. ¿Tren o avión? Tren. No, ok. Muy bien, pasaste tu examen. No sé cómo no lo habría pasado. Es una prueba psicológica para ver si
Sí. Si el podcast podía salir al aire o no. Pero, Ok. Esperemos haberlo pasado entonces. Sí, pero muchas gracias, Mónica. Gracias a Gracias por ustedes. venir. Muchas Estuvo muy gracias. interesante. Esperamos verte aquí porque salieron muchos temas. Con mucho gusto. Cuando quieran, yo aquí estoy puesta. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes por vernos una vez más. Ya saben, nos pueden dejar sus comentarios a saber qué opinan al respecto. ¿Están de acuerdo o no en el rol de los economistas en la ciencia de datos? ¿Qué opinan acerca de la centralización y demás? Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Temas 1.